Bienvenidos a Formanet, la escuela de formación comercial. Queremos hablarles de preguntas, de cómo preguntar. Las preguntas son una de las bases fundamentales dentro del proceso de la argumentación con nuestro cliente. El saber preguntar nos ayuda a ser más empáticos con el cliente, a llegar más a sus necesidades. Por eso las preguntas han de estar perfectamente orquestadas. Deben de estar definidas antes incluso de encontrarnos con nuestros clientes. Hagan una cosa, pongan sus preguntas por escrito, cojan un papel, un lápiz y pongan por escrito qué preguntas son las necesarias que le tienen que hacer a un cliente. No lo suelen hacer muchos vendedores, por eso se encuentran siempre preguntando las mismas cosas. Y hemos de tener en cuenta que cuando ponemos las preguntas por escrito nos damos cuenta de que siempre realizamos las mismas preguntas con la misma finalidad. Y cuando intentamos hacer ese ejercicio de ponerlos por escrito nos damos cuenta que podemos cambiar la pregunta y reformularla de diferente manera para que el cliente la absorba mejor, la digiera mejor y nosotros no parezcamos simplemente un loro de repetición que siempre decimos y preguntamos las mismas cosas. Uno de los componentes importantes a la hora de preguntar es que debemos de tener presente que el cliente nunca va a estar interesado en contestar por lo que nosotros queramos, sino porque él lo vea como un interés para él. Recordad, nosotros decimos siempre que las tomas de decisiones están en los argumentarios. Han de estar nutridos de las preguntas necesarias que hagan que nuestro cliente entienda el beneficio que él va a obtener por el hecho de contestarnos a nuestras preguntas. Esto lo olvidan muchos vendedores y formulan las preguntas solamente mirando en su interés. Por eso es tan necesario que hagamos las preguntas siempre fijándonos o aparentar fijarnos en el interés del cliente o hacerle ver al cliente el por qué es beneficioso para él el contestarnos a la pregunta. Uno de los conceptos que debemos de tener muy claros a la hora de hacer preguntas es la definición de preguntas cerradas y de preguntas abiertas. En un proceso negociador jamás debemos empezar una negociación con una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada es aquella que nos lleva a un sí o a un no. Si nosotros entramos en un cliente y le decimos hola, buenos días, ¿está interesado usted en nuestro producto? El cliente es muy posible que nos diga que no y entonces no podremos seguir la conversación. Debemos hacer preguntas abiertas, preguntas que permitan que el cliente nos explique cosas. De aquí la importancia que tiene que cualquier pregunta que hagamos al principio de una negociación vaya sujeta a adjetivos como cómo, de qué manera, cuándo, etcétera. De esa manera permite que el cliente no nos diga un sí o un no, sino que nos tenga que explicar muchas cosas. Dentro del proceso de negociación, las preguntas cerradas las debemos dejar sobre todo principalmente para el final, cuando debemos conseguir el compromiso con el cliente. De todas maneras, dentro del proceso de la negociación, las debemos de ir alternando, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Pero recordad, es muy importante que tengáis claro que al principio de la entrevista todo han de ser preguntas abiertas para recabar información. Al final, preguntas de compromiso, preguntas como ¿se lo va a quedar? Y busquemos ya la resolución final. Todo esto lo podemos aclarar mucho más a través de nuestra página web y de nuestros cursos. Recuerden, www.formanet.info. Les podemos ayudar a ser mejores profesionales en la venta. No lo duden, contacten con nosotros, les esperamos. Hasta luego.